Sí, listen. Ya. Bueno, continuamos entonces con nuestras figuras planas que estamos viendo, cómo encontrar el área, el perímetro. Sí, ya hemos estudiado el cuadrado, el rectángulo, el círculo, el triángulo. Hoy vamos a estudiar lo que es el rombo. ¿Sí? Bueno, el rombo nos dice que es un polígono con cuatro lados, es decir, es un cuadrilátero, siendo los cuatro lados iguales. Tiene cuatro ángulos interiores iguales 2 a 2. Cuatro ángulos interiores iguales 2 a 2. Miren, por ejemplo, este de aquí es igual al de acá abajo y el que está acá es igual al de acá. ¿Sí? Por eso dice, tiene cuatro ángulos. Uno, dos, quitando las diagonales, ¿ya? Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro ángulos iguales 2 a 2. También nos dice que tiene dos diagonales. Una D que vamos a representar como la diagonal mayor y una D minúscula como la diagonal menor. Estas dos diagonales son perpendiculares. Esto significa que donde se encuentran, el punto donde se encuentran, forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Aquí pueden ver que hay 90 grados, 90 grados, 90 grados y 90 grados. El punto donde se cortan, cuando hablamos de una línea perpendicular, sabemos que forma 90 grados, ¿sí? Que se cortan estas dos diagonales en el centro del rombo. Como pueden darse cuenta aquí, la línea más larga es la diagonal mayor, que la representamos con una D mayúscula, y la línea más corta es la diagonal menor, que la representamos con una D minúscula. Y ambas diagonales se cortan en el centro del rombo. Existe una fórmula que relaciona las diagonales del rombo y uno de sus lados. La relación es la siguiente. Ya, aquí ya tenemos una fórmula que dice 4 veces el lado de un rombo al cuadrado. A viene a ser un lado del rombo. Ya dijimos que A, miden todas iguales. Por ejemplo, si aquí en un rombo mide 4, 4, 4 y 4. Miden todos sus lados iguales, pero es como decir, es un poquito más como decimos, pues como achatadito. Por eso no viene a ser como un cuadrado. Por eso en el centro, en las diagonales, una es más larga que la otra, ¿sí? Vuelta en el cuadrado, ambas diagonales son iguales, en el cuadrado cuadrado. Entonces aquí la relación que existe dice que cuatro veces un lado al cuadrado es igual a la diagonal mayor al cuadrado más la diagonal menor al cuadrado. Ya, esa es una fórmula que tenemos que relaciona las diagonales. ¿Cómo encontramos el área del rombo? El área del rombo es la mitad del producto de las diagonales. Es decir, el área la vamos a encontrar multiplicando la diagonal mayor por la diagonal menor, dividiendo para 2. Esa es otra fórmula que tenemos de el área. Y también tenemos el perímetro del rombo, ¿sí? Podemos hallarlo por sus lados o por sus diagonales. Es decir, podemos encontrar el perímetro del rombo por dos maneras. Por sus lados, es decir, sumando sus cuatro lados, o también por sus diagonales. ¿Cómo? De la siguiente manera, el perímetro es cuatro veces la longitud de sus lados. ¿Por qué? Porque tenemos cuatro lados del rombo. Entonces podemos decir 4A o decir A más A más A más A. Sumar las cuatro A's nos va a quedar obviamente 4A. Entonces por eso nos dice que perímetro es igual a 4A. O ustedes pueden también, este 4A, también este también es igual. Perímetro es igual a A más A más A y más A. Que esto nos da un igual a 4A. Pueden hacerlo así, sumando los cuatro lados o simplemente decir 4 por A. Porque un ejemplo que aquí valga 3
más 3, 6, más 3, 9 y más 3, 12. O puedo decir 4 por 3, 4 por 3, 12. ¿Ya? Esa es otra manera de encontrar el perímetro. Y también podemos encontrar el perímetro conociendo las diagonales. Un caso que no conozcamos los lados del rombo, pero sí conozcamos el valor de sus diagonales, podemos utilizar también la fórmula del perímetro con las diagonales. Y esta es igual a 2 raíz cuadrada de diagonal mayor al cuadrado más la diagonal menor al cuadrado. ¿Ya? Entonces así también es otra manera de encontrar el perímetro de un rombo. Si lo hacemos con esta fórmula de aquí o con la de acá, vamos a obtener la misma respuesta, porque ambas fórmulas permiten encontrar el perímetro del rombo. Ya, entonces en sí tenemos 4 fórmulas. Esta fórmula de aquí que relaciona las diagonales, esta fórmula de aquí para hallar el área y esas dos fórmulas de acá abajo para encontrar el perímetro. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Le dice, disculpe, ¿puede repetir el último donde saca la raíz cuadrada? Esa es una fórmula. Es una fórmula, o sea, está ya esta dada, no es que nosotros ahorita nos la, digamos que ahorita la encontramos, no. Esta ya es una fórmula que ya está dada para hallar el perímetro. El perímetro es igual a 2 raíz cuadrada de diagonal mayor al cuadrado más la diagonal menor al cuadrado. Ya es una fórmula, ya es como decir en física que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, es una fórmula. Esas de aquí ya son fórmulas. ¿Sí? Ya, gracias, Liz. Ya. Ahora, no sé si hay alguna otra más pregunta. Bueno, para hacer los ejercicios, ¿ya? Ustedes van a leer el problema y luego obviamente comprenderlo, ver los datos que tenemos, los datos que nos piden, para así poder utilizar las fórmulas, ¿ya? Ya saben que tenemos 4 fórmulas que nosotros podemos ir utilizando. Ya, a ver aquí. El primer ejercicio nos dice, sea un rombo que se conoce la longitud de sus diagonales. Ya en este rombo que nos está dando vamos a conocer las diagonales. Siendo la diagonal mayor 5 centímetros y la diagonal menor 3 centímetros. Calcular el área y el perímetro. Miren, en este ejercicio nos dan el valor de ambas diagonales, pero no nos da el valor del lado del rombo. Solo sabemos la diagonal mayor mide tanto y la menor mide tanto y no sabemos cuánto miden sus lados. Si queremos encontrar cuánto miden sus lados, lo podemos encontrar porque si hay aquí una fórmula B que nos permite hallar el lado de un rombo. Vamos a ver si nos piden los lados. ¿Qué nos pide encontrar? Nos pide encontrar el área y nos pide encontrar el perímetro. No nos pide encontrar los lados, pero si en las fórmulas del área y del perímetro de ley nos pide que conozcamos el lado del rombo, entonces nos va a tocar buscar. ¿Ya? Vamos a ver. Para encontrar el área, vamos a la fórmula. Para encontrar el área, se la encuentra multiplicando la diagonal mayor por la diagonal menor dividido para 2. Aquí no nos pide conocer el lado del rombo. No hay necesidad aquí de buscar el valor de un lado. ¿Ya? Entonces, aplicamos directo, área es igual a diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Reemplazamos, ¿cuánto vale la mayor? 5 centímetros por la menor que vale 3. Todo esto dividido para 2. 5 por 3, 15, centímetro por centímetro, centímetro cuadrado, sobre 2. Y dividimos y nos queda 7,5 centímetros cuadrados. ¿Ya? Ahí ya tenemos el valor del área. ¿Qué más nos pide? Encontrar el perímetro. Entonces vamos a las fórmulas del perímetro y en el perímetro tenemos dos fórmulas. La primera que les decía que es sumar los 4 lados o decir simplemente 4 veces A, o
esta fórmula de aquí. Según los datos que tenemos solo el valor de las diagonales. Y bueno, ya encontramos también el valor del área. Pero bueno, aquí en el perímetro no utilizamos el área. Entonces, en la primera fórmula necesitamos conocer un lado del rombo. Y no conocemos el lado del rombo. Ya, no conocemos el lado, solo conocemos las diagonales. Si ustedes quisieran utilizar esta fórmula, ahorita no pueden porque no conocen el lado del rombo. Pero si mismo la quieren utilizar, pueden despejar de aquí a, encontrar A, que es el lado del rombo, y ahí sí reemplazarlo acá abajo. Pero como nos da la opción de que hay una fórmula que solo utiliza diagonales, utilizamos esa fórmula. Ya les digo, es opcional ahí de ustedes, viendo los datos que tenemos. Reemplazamos aquí en la fórmula los datos. Perímetro es igual a 2 veces raíz cuadrada de diagonal al cuadrado más diagonal menor al cuadrado. Y esto es igual. Vamos reemplazando 2 raíz cuadrada diagonal mayor al cuadrado, que vale 5. Ya, aquí tenemos un dato y acá tenemos el otro dato. Diagonal mayor al cuadrado más la diagonal menor al cuadrado, y esto es igual a 2 raíz cuadrada, y resolvemos lo que está dentro, los cuadrados. 5 al cuadrado, 25, más 3 al cuadrado, 9. 25 más 9 nos da 34. Centímetro cuadrado más centímetro cuadrado, nos queda centímetro cuadrado. O sea, aquí sumamos, ¿se acuerdan? Sumamos la parte literal y conservamos, perdón, sumamos la parte numérica y conservamos la parte literal. Es decir, aquí sumamos 25 más 9, 34, y conservamos los centímetros cuadrados porque el centímetro también está elevado al cuadrado. Centímetro cuadrado. No tienen aquí aquí no hay ninguna multiplicación, es decir, centímetro por centímetro. Acá arriba sí se están multiplicando los centímetros, por eso decíamos centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Aquí se están sumando en cambio. Ahí solo se lo conserva. ¿Ya? Y resolvemos. Aquí no vayan tampoco a cometer el error de decir 2 por 34. No, porque el 34 está dentro de una raíz. Primero se resuelve la raíz. 2 porque eso es una el 2 se está multiplicando con esa raíz. No está el signo ahí, pero se sobreentiende que cuando tenemos un número al lado de una raíz, ese número está multiplicando por toda la raíz. Entonces tenemos 2 por raíz cuadrada de 34, 2 por, y sacamos la raíz cuadrada de 34, que lo pueden hacer en su calculadora. Ponen raíz cuadrada de 34, que nos da 5,83, y raíz cuadrada de centímetro cuadrado, eso no lo pueden hacer en su calculadora. Pero aquí, como tengo un 2 aquí y un 2 en el índice, nos queda centímetro. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener 2 por 5,83, que nos da 11,66 centímetros. Eso es lo que vale el perímetro. 11,66 centímetros. ¿Ya? Eso de aquí, como les digo, ya es puras operaciones que ustedes pueden aquí en las raíces utilizar la calculadora para poder realizar. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, Liz, en ese centímetro cuadrado que también se simplifica ahí. Aquí. Aquí. Sí, Liz. Exactamente, Sí. porque aquí tenemos centímetro, tenemos como raíz cuadrada de centímetro cuadrado. Entonces aquí hay una regla dentro de las raíces cuadradas, que si aquí tenemos exponente 2 e índice 2, se simplifica el 2 con el 2, porque aquí es raíz cuadrada. Aquí se sobreentiende que el índice vale 2, porque si fuera cúbica ya estuviera aquí el 3 en el índice. Entonces este 2 Allá, Liz. se simplifica con el 2 de acá y solo nos queda centímetro. Ya. Hasta ahí con el perímetro. ¿Ya? Si en un caso nos dijeran, ¿cuánto vale
el lado. Ya tenemos el valor del perímetro. Queremos encontrar el valor de un lado. Fácil, con esta fórmula de aquí. Perímetro es igual a 4 veces, lo podemos hacer. Perímetro es igual a 4 veces A. Como no conocemos A, simplificamos. ¿Qué nos quedaría? Perímetro, como el 4 está multiplicando, pasa a dividir. Perímetro sobre 4 es igual a A. Reemplazamos. Perímetro, ¿cuánto nos dio? El perímetro nos dio 11,66. ¿Verdad? Ese es el valor del perímetro. Esto dividido para 4 es igual a A. A significa el lado del perímetro. ¿Cuánto vale cada lado del perímetro? Dividimos. ¿Alguien que me ayude a dividir? 11,66 dividido para 4. 2,2915. A ver, ya. 2. A ver, pongámosle 2,915. Pongámosle dejémosle con 915, no hay muchos decimales. 915 centímetros. Eso vale cada lado del rombo. ¿Ya? Eso vale cada lado del rombo de aquí. Vamos a bajar. Este rombo entonces tiene. Este rombo tiene como diagonal mayor 5, como diagonal menor 3. El área total 7,5 centímetros cuadrados. El perímetro significa que se suma este lado, más este lado, más este lado, más este lado, que nos da 11,66, pero nosotros lo hicimos mediante la fórmula de las diagonales. Y encontrando cuánto vale cada lado, nos da que vale 2,915 centímetros. 2,915 más 2,915 más 2,915 y más 2,915 tiene que darnos 11,66. ¿Ya? ¿Cómo está el ejercicio? ¿Sí lo entendieron? ¿Sí está claro? ¿Sí me di a entender? ¿O hay alguna pregunta? Sí, Liz. Sí, está entendido, Liz. Para Ya. pronto. Vamos por el siguiente que ya está un poquito más largo. Ya, bueno, este ejercicio nos dice, calcula el perímetro y el área de un rombo, cuyo lado mide, nos da ya el valor de los lados, cuyo lado mide 10 centímetros. Es decir, en este rombo de aquí, de este ejercicio, un lado mide 10, pero como ya sabemos que un rombo tiene todos sus lados iguales, entonces aquí ya sabemos que va a medir 10 más 10 más 10 más 10. ¿Qué estoy encontrando ahí cuando les dije 10 más 10 más 10 más 10? ¿Qué estoy Los encontrando? lados, los 4 lados. ¿Ya? Pero ¿cómo se llaman eso de los 4 lados? ¿Área o perímetro? Área. Perímetro. 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 Eso, perímetro. El perímetro es la suma de todos sus lados. ¿Ya? Entonces, este rombo mide 10, mide el lado. Como los lados de un rombo son iguales, entonces aquí también mide 10, 20, 10, 30 y 10, 40. Ahí ya sé que el perímetro vale 40. Y nos dice que la diagonal mayor, esta de aquí, mide 16 centímetros. ¿Ya? Entonces nos da el valor de un lado y nos da el valor de una diagonal. Bueno, yo aquí saqué los datos en sí que nos da, que un lado que reemplazamos por A vale 10 y la diagonal mayor mide 16. Ahora, ¿qué nos pide encontrar? El perímetro y también nos pide encontrar el área. Para hallar el perímetro, ¿sí? Bueno, yo aquí lo he hecho con esta fórmula, pero para hallar el perímetro, otra forma también fácil de hacer era sumar sus lados, A más A más A y más A.
¿verdad? Esa era otra forma de hacer. Sumar sus lados. Como sí sabemos el valor de sus lados, ya habíamos dicho que cada lado mide 10. Entonces sumamos 10 centímetros. A ver qué pasó aquí. A ver, 10 centímetros más 10 centímetros más 10 centímetros y más 10 centímetros, que nos da un valor de 40 centímetros, ¿ya? Ahí ya tenemos el valor del perímetro, que también se lo podía encontrar así, o simplemente decir 4 veces A, y 4 veces A es 4 por 10, que también nos da 40. Ya, ahí encontramos entonces el perímetro. ¿Qué más nos dice que encontremos? Que encontremos, bueno, ya tenemos el perímetro y el área. Y vamos a ver la fórmula del área. Área nos dice que es igual a diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Aquí ya nos encontramos con un pequeño problema. ¿Cuál es el problema? De que no conocemos la diagonal menor. Solo conocemos la diagonal mayor y no conocemos la diagonal menor. Entonces vamos a ver en las fórmulas cómo podemos hacer. ¿Ya? Para eso son las fórmulas. Hay que jugar con las fórmulas teniendo ya los valores. Miren, si vamos a la primera fórmula, conocemos el valor de un lado, conocemos la diagonal mayor y no conocemos la diagonal menor. Es como en física, que en la misma fórmula solo tenemos que tener un dato que no conocemos. Si tenemos el resto de todos los datos, ya podemos utilizar esa fórmula. Miren, en esta fórmula solo hay un dato que no conocemos. Entonces podemos utilizar esta fórmula de aquí. Como también ya encontré el perímetro, también me podría servir esta fórmula, porque ya conozco el perímetro que vale 40. Conozco la diagonal mayor que vale 16, pero no conozco aquí la diagonal menor. También podría utilizar esta fórmula. Si utilizo esta o esta, la respuesta nos va a dar la misma. Pero yo, jóvenes, les recomiendo siempre que utilicen una fórmula que sea un poco más sencilla. Miren, aquí tenemos raíces cuadradas y hasta despejar todo eso se nos va a hacer un poquito más complicado, ¿ya? Aquí, bueno, aquí tenemos potencias, pero no hay problema. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula de aquí para encontrar la diagonal menor. ¿Por qué buscamos la diagonal menor? Porque la necesitamos para encontrar el área. Y la escribimos aquí tal como está, la escribimos a la fórmula, ya la ven aquí. Lo que vamos a encontrar es esta letrita de aquí. Dos maneras, jóvenes, de hacer esos ejercicios. Y yo les voy a recomendar la primera. La primera fórmula es ir reemplazando ya en esta fórmula los valores que conocemos. Y al final la despejamos. Y hay otra manera de hacer, la que hacemos en física, es despejar ya directamente el valor que no conocemos. ¿Ya? Entonces la primera fórmula es reemplazar ya aquí directo los datos que conocemos e ir resolviendo y tratar de resolver lo máximo. Y ya cuando mismo no podamos ya resolver, ya despejamos la variable. En este caso esa es nuestra variable, el valor que no conocemos. Y otra forma que también se puede hacer, como les digo, es despejar ya desde ahorita la D. Es otra forma que podemos hacer, ¿ya? Pero entonces vamos a hacer la primera forma que les digo, reemplazar en la fórmula los datos. Entonces vamos ubicando 4, 4, el 4 está multiplicando por A al cuadrado. 4 por A, ¿cuánto vale A? Vale 10. 10 al cuadrado es igual a D al cuadrado. La diagonal mayor. La diagonal mayor mide 16 centímetros al cuadrado. Más la diagonal menor, no conocemos cuánto vale, la escribimos. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No listen. No les. Ya, vamos entonces. Seguimos. Ahora, seguimos resolviendo.
4 y tenemos los 10 centímetros elevados al cuadrado. Significa que el 10 tenemos que multiplicarlo por sí mismo 2 veces. 10 por 10, 100. Centímetro al cuadrado, centímetro al cuadrado. ¿Ya? Ya elevamos al cuadrado esto. Por eso ya está dentro del paréntesis este centímetro cuadrado. No lo pondrán fuera porque significa vuelta que el 100 otra vez está elevado al cuadrado. Tendrán en cuenta eso. El momento que ya lo multiplican, ya no se lo escribe ese cuadrado fuera del paréntesis. Y esto es igual 16 al cuadrado, 256, centímetro al cuadrado, centímetro cuadrado, más diagonal menor al cuadrado. Multiplicamos 4 por 100, 400 centímetros cuadrados. Y aquí lo que hice fue dejar en el segundo miembro la d menor al cuadrado. Entonces, como eso de aquí está en el segundo miembro y está con signo positivo, lo pasé al primer miembro y pasa con signo negativo. Ya, así como si, ya aquí ya estamos empezando como a despejar. Menos 256 centímetros cuadrados y esto es igual a la diagonal menor al cuadrado. Restamos 400 centímetros cuadrados menos 256 centímetros cuadrados, nos queda 144 centímetros cuadrados y esto es igual, y escribimos lo que quedó acá después del igual, diagonal menor al cuadrado. Miren, hemos resuelto lo máximo que pudimos. De aquí ya no hay cómo hacer nada más, ¿sí? Entonces ya nos toca despejar la D, dejarla sola, está con una potencia. Les voy a recordar las reglas. Si un término está sumando en un miembro, pasa al otro miembro a restar. Y si está restando, pasa al otro miembro a sumar. Si está multiplicando, pasa a dividir. Y si está dividiendo, pasa a multiplicar. Y aquí vamos a ver uno que también está dentro de las reglas, son las potencias. Si tenemos en un término que está con una potencia, la potencia pasa como raíz. Y si tenemos una raíz, la raíz pasa como potencia. ¿Ya? Es decir, la suma pasa como resta, la resta como suma. La multiplicación pasa como división o la división pasa como multiplicación. Y las potencias pasan como raíces o las raíces pasan como potencias. En este caso tenemos una potencia con un exponente. Esta potencia la pasamos al otro miembro, pero no va a pasar acá como potencia también. No vamos a elevar el 144 al cuadrado, sino que esta potencia pasa como una raíz. Como aquí es de 2, o sea 2, entonces la raíz pasa con índice también 2. Entonces esta potencia pasa acá como raíz y decimos raíz cuadrada de 100 para todo lo que tengamos en el otro miembro. Raíz cuadrada de 144 centímetros cuadrados es igual, ya se le escribe a la D solita, porque ya se pasó esta potencia, ya se pasó al primer miembro, pasó como raíz. Por eso aquí ya no tiene el cuadrado. Y resolvemos. Raíz cuadrada de 144, que nos da 12. Raíz cuadrada de centímetro cuadrado, pues ya lo expliqué en el ejercicio anterior, que nos queda centímetro. ¿Sí? Es decir, aquí la diagonal menor mide 12 centímetros. Aquí nos dice que la diagonal menor mide 12 centímetros. Y la diagonal mayor nos quedó, ya el dato que nos dio inicialmente, 16 centímetros. ¿Sí? Entonces este rombo mide cada lado 10. La diagonal mayor mide 16 y la diagonal menor mide 12. Yo aquí también les he puesto el perímetro, pero utilizando las dos diagonales. Como ya encontramos la diagonal menor que mide 12, la reemplazamos aquí y buscamos, resolvemos y nos da también 40. Pero lo hubiésemos hecho también de esta forma, que igual nos da 40. Ya, aquí está hecho el perímetro por sus lados y aquí está encontrado con sus diagonales. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Licenciada, solo es un Dígame. perímetro, así se puede hacer con varios perímetros o no, licenciada. Con una fórmula es suficiente.
Ya, a ver, con una fórmula es suficiente, jóvenes, encontrar el perímetro. Pueden hacerlo con esta. Recuerden que el perímetro bien es sumar sus 4 lados o bien es utilizar esta fórmula de aquí, que es cuando se conocen ambas diagonales. ¿Ya? Entonces, por decir, si yo ya encontré con esta fórmula de aquí, esta de aquí no es necesario utilizar, porque ya estoy encontrando el perímetro. Pero en un caso que ustedes no conozcan los lados, no conozcan que cada lado mide 10 y solo conocen las diagonales, lo que pasó en el ejercicio anterior, entonces ahí sí de ley tenemos que utilizar esta fórmula de acá abajo. Pero si ya conocen los lados del rombo, mucho mejor, ya encuentran rapidito sumando sus 4 lados. ¿Ya? Hasta ahí con la actividad. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? No, nada, gracias, licenciado. Ya. Ayúdeme apagando el micrófono eso, porque como que se repite la voz. Ya, ¿cuáles son los ejercicios que ustedes tienen que hacer? 2 ejercicios. El primero, calcular el perímetro y el área de un rombo cuyas diagonales miden 8 y 6 centímetros respectivamente. Ese ejercicio similar al primero. Ustedes aquí no lo van a hacer con 5, sino que lo van a hacer con 8. 8 y ¿cuánto nos dice? 8 y 6. ¿Ya? 8 y la diagonal menor mide 6. Así ustedes van a hacer el ejercicio. Como este. Se pueden guiar aquí. Aquí ya no van a ser 5, sino 8 por 6 dividido para 2. Y aquí similar. Solo les pide el área y el perímetro, no les pide el lado. Entonces solo tienen que utilizar estas 2 fórmulas de aquí, suficiente. Yo aquí esto lo hice para encontrar el valor de un lado. No les pide el valor de un lado, solo perímetro y área. Y el otro ejercicio dice, calcula el perímetro y el área de un rombo cuyo lado mide 10 centímetros. Allá. Ya miren, calcula el perímetro y el área de un rombo cuyo lado mide 10 centímetros y la diagonal menor mide 12. ¿Ya? Ese ejercicio está como el de aquí, que la diagonal menor nos quedó 12, es el que acabamos de hacer 12, pero ustedes ahora tienen que encontrar la diagonal mayor. Tiene que darles 16 porque están los mismos datos. Un lado mide 10 y nos dice la diagonal menor mide 12. Entonces ustedes aquí ya no van a trabajar con la diagonal mayor, sino con la diagonal menor. La diagonal menor mide 12. ¿Cómo van a hacer? Pueden ya encontrar el perímetro porque conocen el valor de sus lados, que lo pueden hacer así. Y para encontrar el área necesitan conocer de ley la diagonal mayor. ¿Por qué? Porque solo conocen la diagonal menor. Entonces esta diagonal mayor tienen que encontrarla. ¿Cómo la van a encontrar? Similar como está aquí planteado, pero aquí van a dejarle como diagonal mayor que no conocen, más la diagonal menor que sí conocen, que vale 12. Así tienen que ir haciendo. Ya, está casi hecho aquí, solo que ustedes aquí, como les digo, no van a trabajar con la diagonal menor, sino van a buscar la diagonal mayor. 12 por 12 tanto, y ahí van a despejar. Este como está positivo, lo pasamos al otro miembro a restar, y aquí nos queda la diagonal mayor, y la diagonal mayor como está al cuadrado, va a pasar acá como raíz, ya, similar, tal como está aquí. Y una vez que hayan la diagonal mayor, la reemplazan aquí. Ya les digo, aquí la diagonal mayor les va a quedar 16. Porque es similar a este ejercicio de aquí. De hecho, cogí los datos de aquí. ¿Ya? Les va a quedar una diagonal mayor de 16. Tienen que hallarla. Ya tienen la idea cómo hacerlo. Y el perímetro que ya está aquí hecho. Solo les faltaría encontrar el área. El área igual tiene que darles esto.
96 centímetros cuadrados. Ya, por cuántos ejercicios está casi hecho, solo les falta aquí encontrar la diagonal mayor. Como les digo, la respuesta les va a quedar 16. Harán bien el procedimiento porque eso es lo que también se revisa. Ya, 2 ejercicios. No sé si hay alguna otra pregunta. Nada, Liz. Ya. ¿Alguien? ¿Alguien más? Liz, ¿qué es el único perímetro que hay que hacer? Aquí sí tienen que buscar el perímetro, pero como les digo, el perímetro ya está encontrado aquí. Aquí, o pueden hacerlo con esta forma. de aquí abajo. Ya, gracias, Liz. Ya, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? No, Luisa, sí está entendido de mi parte.